El ajedrez, de todos los juegos de mesa, es el más parecido a una recreación del poder. En ambos casos el azar no existe, pero sí es muy importante saber manejar los tiempos. Cada jugador a sus 16 fichas le atribuye un valor e indirectamente otorga jerarquías a esas piezas. Ambos, jerarquía y valor, pueden ir cambiando a lo largo de la partida según se sucedan los acontecimientos del juego. Salvo una ficha, el rey, la cual, si es ganada, es decir, si el contrario le hace jaque mate, termina la partida, todas las demás tienen el valor y jerarquía que cada jugador le otorgue, pudiendo ser sacrificadas para conseguir la victoria final en la partida, que es ganando el rey del contrario. En el poder sucede una cosa parecida. Cada miembro que ostenta poder lo tiene por el valor que dentro de la organización se le atribuye, cambiando su posición jerárquica a lo largo del tiempo en función de la pérdida o ganancia de esta variable. Incluso puede llegar a ser sacrificado por el bien del grupo de poder. La jerarquía en el poder es muy importante, ya que formula los criterios de superioridad, subordinación o paridad dentro de la organización. No existe una única escala o estructura jerárquica. Cada organización o grupo tiene la suya propia, sin que puedan ser copiadas idénticamente unas a otras por muchas circunstancias similares que pudieran tener entre ellas. Según Morris Berman, uno de los más prestigiosos historiadores sociales del momento, en el Paleolítico la estructura social era muy horizontal. En grupos nómadas de cazadores y recolectores, donde la colaboración del grupo era fundamental para la supervivencia, no existía gran diferencia en la percepción del yo y del otro, de lo propio y de lo que es del grupo. Para ellos, la sociedad era un mundo simple, sin teorías complejas ni categorías preconcebidas. Aunque existían estatus dentro de la tribu, nadie era lo suficientemente imprescindible o importante dentro del grupo para poder arrogarse el privilegio de mandar constantemente sobre los demás. Estas sociedades ni necesitaban ni deseaban una estructura jerárquica férrea. Los conflictos se resolvían entre los miembros de la comunidad fácilmente, y si no, el abandono del grupo por parte del individuo descontento era una de las formas más habituales para evitar los conflictos. El ser nómadas en busca de alimento inmediato, otorgado por la misma naturaleza, hacía al hombre menos propenso a buscar el poder. La violencia se concebía como un elemento más de la vida, como un factor insertado en la existencia. Para ellos, la violencia no era algo que posea una dimensión de dominación al ejercerla, era simplemente parte de su existencia. Cuando el hombre se especializó y dejó la vida nómada, es cuando comenzaron a irse creando estructuras o jerarquías más rígidas de poder. Para Berman, el beneficio a largo plazo, en donde hay que almacenar alimentos y defenderlos de los ataques de los saqueadores, va creando una élite militar que se va convirtiendo poco a poco en imprescindible y tomando progresivamente el poder. Montesquieu daba forma a mediados del siglo XVIII a una de las más antiguas y persistentes ideas en el pensamiento occidental, la de que el hombre es reflejo del ambiente en el que vive. Vámonos hasta África, concretamente al centro del continente, para ver un ejemplo de ello. En ese continente habitan los primates más parecidos al ser humano, no solo en su aspecto físico, sino también en sus comportamientos sociales e individuales. Existen dos especies de homínidos, que comparten entre ellos el 98% de su código genético, lo que les hace ser muy similares. Son los bonobos y los chimpancés, aunque físicamente muy parecidos. Su forma de comportarse, individual y colectivamente, es muy diferente, aun teniendo los dos, igual de desarrollado, el sentido de lo correcto e incorrecto. Los chimpancés tienen una fuerte competencia grupal, con rígidos sistemas jerárquicos, siendo la única forma de escalar socialmente, ejerciendo más violencia que los otros miembros del grupo, algo similar a las confrontaciones bélicas en los humanos, mientras que estos conflictos violentos apenas se producen entre los bonobos. Su estructura jerárquica es muy igualitaria, en donde el prestigio es lo que permite ascender en ella. ¿Cuál es la razón para que dos especies casi idénticas tengan un comportamiento tan distinto? Los dos ambientes descritos por Montesquieu, en este caso, es el río Congo. Los bonobos viven al sur y los chimpancés al norte. Precisamente en el norte, viven también los gorilas, más grandes y fuertes que los chimpancés, y ellos son los que toman la mejor comida.
Este ambiente hostil, en el que viven los chimpancés, les hace violentos y en buena medida, condiciona la forma de relacionarse entre ellos. Necesitan cooperar con otros machos en la defensa del territorio y en la obtención de los escasos recursos disponibles, siendo imprescindible la fuerza del grupo para poder triunfar. Lo que casi imposibilita al individuo el abandono de la tribu, aun cuando ésta sea gobernada por un tirano. Por el contrario, el ambiente de los bonobos es completamente distinto. No hay escasez de recursos. No existe entre ellos el fuerte concepto de territorialidad, la interdependencia grupal es menos fuerte, lo que permite la facilidad para que el individuo pueda cambiar de grupo, en caso de no agradarle al que pertenece. El ambiente en el que se mueven chimpancés y bonobos es el que marca su sistema jerárquico. El de los primeros rígido y piramidal, mientras que el de los segundo horizontal y democrático. Este otro primate no es muy distinto en comportamiento a los anteriores. En ambientes hostiles y de escasez de recursos se genera una fuerte competencia, dando pie a sociedades verticales en su organización jerárquica, con rígidas reglas y escaso valor del individuo. El que importa es el grupo y no la persona. Cuando los recursos son abundantes, no existen amenazas externas. Se crean sociedades colaborativas, con escalas jerárquicas horizontales, de escasa violencia y gran libertad del individuo. En los años 60 y 70 del siglo pasado, una serie de intelectuales, artistas y jóvenes inconformistas de todo el mundo, comenzaron a cuestionarse cuáles eran los límites del poder y de la sociedad en general. De entre todos ellos, destacó el filósofo francés Michel Foucault. A lo largo de su vida, Foucault formuló una teoría, muy aprobada universalmente, sobre la relación entre el saber y el poder. Esta particular visión del poder ha incomodado tanto a los políticos de derecha como de izquierda. A partir del tópico, saber es poder, Foucault se pregunta cómo actúa el saber para articular el poder. Llega a la conclusión de que el grupo de poder establece cuál es la verdad y la mentira. Partiendo de que la verdad absoluta no existe, entonces ¿qué significa saber? El saber es lo que un grupo de gente comparte, y decide qué es la verdad. A su vez, concluye que es correcto e incorrecto, la bondad y la maldad, lo normal y lo anormal, etc. A través de esta verdad, el Estado, mediante su poder disciplinario y legislativo, controla la voluntad y el pensamiento de los ciudadanos, en un proceso llamado normalización, que no es otra cosa que controlar a los individuos, para que cumplan con su rol dentro de la sociedad, limitándoles, por medio de esas leyes coercitivas, su libertad de pensamiento y de acción, para convertir al grupo en una sociedad disciplinada. La forma en que el Estado y los grupos sociales influyentes moldean al individuo y al colectivo son muy diversas, pero lenguaje, ideología, medios de comunicación, marketing e incluso ciencias como sociología, psiquiatría, economía, filosofía, etc., son algunos de ellos. La población de esta manera acepta como verdad estas acciones políticas y las introducen en sus vidas y en su forma de actuar, sin darse cuenta que es el método que tiene el poder para sostenerse, mediante el aval ciudadano. Por tanto, verdad y poder van unidos, siendo la primera una forma más de ejercer el poder. Para Foucault el poder es una red compleja, móvil, intencional, asimétrica y multidireccional. Principalmente en manos del Estado y de ciertas clases sociales e intelectuales que lo ejercen sobre el resto de ciudadanos, de una forma jerárquica. Se establece en base a la normalidad o asimetría, que él mismo ha establecido. Lo normal tiene el poder sobre lo anormal en cualquier relación. Al no existir ninguna relación plenamente igual. Toda relación es de poder. Ejemplos de ello
son el ejercido por el psiquiatra sobre su paciente o el carcelero sobre el prisionero. Se utilizan micropoderes como parte del juego. Al ser el poder multidireccional, se establecen entre todos ellos, estrategias, alianzas y similares, con el fin de garantizar cierto grado de estabilidad, para quienes lo ostentan. Estos micropoderes no son, como Marx decía, un enfrentamiento de clases. Al contrario, cada entramado social tiene esos micropoderes, los cuales son ejercidos sobre otros grupos. No es una operación de diseño, sino que los acontecimientos hacen ir cambiando las estrategias y alianzas, como parte del juego de poder, poniendo en ello todos los medios de que dispone. La intención de todo poder es mantenerse en el tiempo. Al no poder heredarse, simplemente se tiene que ejercer, teniendo siempre a una parte de la sociedad en contra, la cual quiere arrebatárselo. No dejando de ser otra forma de ejercer poder, pero cambiando de manos. Poder y jerarquía van unidos. No se puede entender un poder político sin una jerarquía que lo sustente. Este tipo de jerarquía puede ser más o menos horizontal, más o menos vertical, pero siempre va a ser la forma en que el poder político se sustente. La persona que ostenta el poder habitualmente es una persona que le gusta el poder y lo ejercerá con mayor o menor contundencia, no por sus firmes convicciones democráticas, sino por el nivel de exigencia que le tengan los ciudadanos. Hay estructuras jerárquicas de poder dictatoriales, por ejemplo, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, en las que el poder político se sustenta en férreos sistemas jerárquicos piramidales. En esos lugares, el poder que un funcionario puede tener sobre cualquier ciudadano es casi absoluto. En otros países, como Noruega por ejemplo, el ciudadano ejerce su labor de control sobre cualquier parte del estamento organizativo del poder, incluso hasta de los funcionarios. En otros países, el control que los ciudadanos hacen sobre el poder político y su jerarquía es escaso. Entregan su voto cada 4 años y el poder es ejercido en la forma en que el gobernante decide, sin que el ciudadano tenga apenas sistemas de control, salvo a los 4 años votar a otro candidato, aunque eso tampoco le asegura una mejor gestión. Salvo en las dictaduras, donde corre peligro la vida de cualquier ciudadano, el resto de países, el poder y su escala jerárquica es ejercida en función de la exigencia que tengan los ciudadanos hacia ese poder. Si es un pueblo ideologizado en el que todo lo que propone el gobierno es aceptado e incluso beatificado, el gobierno y su estructura jerárquica hará todo lo que le dé la gana. En lugares donde el pueblo es exigente y racional, el gobernante se encuentra con mayores dificultades. En los ciudadanos y en su nivel de exigencia está cómo es ejercido el poder por parte de los gobernantes y de toda la estructura que ellos han creado. Cada país, en cierta manera, tiene lo que su pueblo exige.